en el proceso que cada uno está, ¿cierto? Ustedes saben que ya cada uno de ustedes tuvo ya la asesoría en grupo o individual, más o menos se perfilaron ya sus categorías de análisis con la invitación de que siguieran ahondando en ellas. Entonces ahí seguimos pues en este proceso. Muchísimas gracias, Mauricio. Muy buenas noches, bienvenido. Bueno, muchas gracias, profe Anita. Muy buenas tardes para todas y todos los asistentes de esta sala, esperando pues de que este corto espacio que tenemos sea muy provechoso, podamos disertar entre todos nuestros conocimientos y que sobre todo pues sea muy formativo para nuestra cualificación profesional. Pues agradecerles en un primer momento por el espacio. Me presento pues muy brevemente para los que no me conocen. Mi nombre es Edwin Mauricio Arias López, soy estudiante de psicología de 10º semestre. Actualmente vengo pues haciendo la práctica en el área de investigación del Centro Regional Chinchiná, acompañando por pues todo el componente académico administrativo que conlleva. El día de hoy pues tenemos la oportunidad de hablar un poco sobre sobre el desarrollo de las perspectivas, la revisión de la literatura y la construcción del marco teórico. Entonces voy a presentarme. Confirman por favor cuando ya se esté viendo allí en pantalla. Ya. Sí, ya. Listo. Bueno, voy a apagar la cámara un momento para que de pronto no vayamos a tener pues acá interferencias. La idea es de que si hay alguna duda, alguna inquietud, podamos levantar la mano, dejar las inquietudes en el chat o pues al finalizar pues el espacio, podemos también pues habilitar los micrófonos para que aclaremos las inquietudes. Entonces voy a apagar la cámara para no tener acá problemas de conexión. Bueno, entonces como les mencionaba, vamos a hablar sobre el desarrollo de la perspectiva teórica, la revisión de la literatura y la construcción del marco teórico, pues escuchando hace un momento las palabras de la profesora Ana, los avances en los proyectos de investigación personales de cada uno de nosotros y teniendo en cuenta pues de que el grado, el nivel, el semestre en el cual cada uno de nosotros pues se encuentra y que ya pues se está avanzando tanto en la... Permítanme un momento, por favor, voy a colgar el teléfono que si no, no me va a dejar concentrar. Vale, mil disculpas, es que el teléfono sonando y no me deja concentrar. Bueno, entonces como venía pues, escuchando a la profesora Ana, teniendo en cuenta los avances de los proyectos de investigación de cada uno de ustedes, que ya pues por lo menos hay una primera fase en la formulación del planteamiento del problema y los objetivos, es muy importante entonces pues ya hablar sobre la construcción del marco teórico, que en el proceso de investigación podríamos decir que nuestra tercera fase, nuestra tercera etapa. El desarrollo de la perspectiva teórica es un proceso y un producto, un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible que puede estar vinculado con nuestro planteamiento del problema y un producto, o sea, el marco teórico que a su vez es parte de un producto mayor, o sea, al final nuestro resultado, nuestro proyecto de investigación, el que a su vez, pues como les mencionaba, hace parte de ese entregable final y que una vez planteado el problema de estudio, es decir, cuando ya se poseen los objetivos y las preguntas de investigación y cuando además se ha evaluado pues su relevancia, su factibilidad y la pertinencia pues del estudio el cual vamos a empezar pues a realizar. El siguiente paso consiste en sustentar teóricamente el estudio, lo que en este momento pues estamos denominando el desarrollo de la perspectiva teórica. Ello implica exponer y analizar las teorías, las conceptualizaciones, las investigaciones previas y los antecedentes en general que se consideraron válidos para el correcto encuadre del estudio. Entre las etapas que comprenden el desarrollo de la perspectiva teórica, encontramos con dos grandes etapas. La primera, la revisión analítica de la literatura correspondiente y la construcción del marco teórico, lo que puede pues, implicar la adopción de una teoría ya existente. Cuando hablamos pues allí de las etapas o de los dos grandes momentos de la perspectiva teórica, se asocian unos otros submomentos, otras subetapas, las cuales son revisar la literatura, detectar la literatura pertinente,
obtener la literatura pertinente, consultar la literatura pertinente, extraer y recopilar la información de interés y por último construir el marco teórico. Las funciones del marco teórico cumplen diversas funciones dentro de una investigación. Entre las principales, pues se clasifican las siguientes. Primero, nos ayuda a prevenir errores que se han cometido en otras investigaciones. Segundo, nos orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio. En efecto, pues al acudir a los antecedentes, que nos podamos dar cuenta de cómo se ha tratado un problema en específico en investigación. También, o pues un problema en específico en investigación, como lo que las clases de estudio que se han efectuado, con qué tipo de participantes, a la población o la muestra, cómo se han recolectado estos datos, en qué lugares se han llevado a cabo, qué diseños se han utilizado, aún en el caso pues, en el que desechemos los estudios previos, o sea, estudios que hayamos encontrado. Esto nos orienta sobre lo que queremos y lo que no queremos para nuestra investigación. Entonces es allí lo importante de poder prestar mucha atención al marco teórico. También pues, nos amplía el horizonte de estudio o guía al investigador para que se centre en su problema y así se eviten desviaciones del planteamiento original. También nos documenta la necesidad de realizar el estudio. Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrá de someterse a pruebas de realidad o nos ayuda a establecerlas por razones bien fundamentadas. También inspira nuevas líneas o áreas de investigación. Eso es muy importante porque cuando hacemos el rastreo del marco teórico y encontramos pues, de que hay un vacío de información, eso nos da también pues, un aliento a que podemos, como les mencionaba hace un momento, inspirar, promover nuevas líneas o nuevas áreas de investigación. Y por último, provee un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Aunque podemos no estar de acuerdo con dicho marco o no utilizarlo para explicar nuestros resultados, también es un punto de referencia. A partir de ello, pues la revisión de la literatura consiste o implica en detectar, consultar y obtener la bibliografía, o sea, las referencias y otros materiales que sean útiles para los propósitos del estudio, de donde se tiene que extraer y recopilar la información relevante y necesaria para enmarcar nuestro problema de investigación. Esta revisión la debemos de hacer de manera selectiva, puesto que cada año en diversas partes del mundo, en las diversas revistas o repositorios de las universidades, se publican miles de artículos en revistas académicas, periódicos, libros y otras clases de materiales en las diferentes áreas del conocimiento. Si al revisar la literatura, en un momento pues vamos a tener un ejemplo práctico, nos encontramos con que en el área de interés, las categorías que estamos buscando, pues encontramos 5.000, 10.000 posibles referencias. Es evidente pues de que se requiere por parte nuestra seleccionar las más importantes y recientes y que además pues estén directamente vinculadas con nuestro planteamiento del problema de investigación. Para ello, pues el inicio de la revisión de la literatura, de los antecedentes, se puede iniciar directamente pues, con el acopio de las referencias o fuentes primarias, situación que ocurre cuando nosotros como investigadores conocemos la localización en la que nos encontramos, estamos muy familiarizados con el campo de estudio y se tiene pues acceso allí a bibliotecas de material, filmotecas, hemerotecas o bancos bibliográficos. Sin embargo, pues actualmente esto es poco común que suceda y teniendo pues ahorita la ventaja del Internet. Es por ello que se recomienda pues, iniciar la revisión de la literatura consultando uno o varios expertos en el tema. Normalmente pues, iniciamos de esta manera, cuando algún profesor, en este caso pues, la profesora Ana o algún profesor de nuestro campo disciplinar nos orienta en los textos específicos, pues allí empezamos con esta primera revisión. También pues lo buscamos vía internet, en fuentes primarias o en centros de sistemas de información y bases de referencia de datos. Para ello pues necesitamos elegir las palabras claves, los descriptores o términos de búsqueda, los cuales deben de ser distintivos en el problema de estudio y se extraen de la idea o el tema del planteamiento. Es muy importante que en cada uno de los proyectos de investigación de nosotros podamos tener muy presentes casi que pues allí de manera eficaz, oportuna,
tanto los temas de investigación, las categorías las cuales estamos pues hablando en nuestro tema de investigación o las palabras claves las cuales encontramos al interior del proyecto de investigación. Bueno, pues allí yo decidí también adjuntar este cuadro, el cual nos muestra unas ventajas y desventajas de utilizar el Internet como fuente para localizar la bibliografía. De pronto, para hacerlo pues un poco más interactivo, si alguna de las compañeras, de los compañeros presentes nos quiere pues ayudar a leer allí el cuadro sobre las ventajas y desventajas que presentamos. Vale, está bien, lo haré yo. Entonces, entre las ventajas, encontramos pues que tenemos un acceso fácil las 24 horas del día, encontramos una gran cantidad de información en diversos sitios web, la información pues en español, información reciente, el acceso a los sitios web es inmediato a través de buscadores, en la mayoría de los casos el acceso es gratuito o de muy bajo costo, el investigador puede crear una red de contactos que le ayuden a obtener la información que busca, y los estudios que se localicen pueden imprimirse de inmediato. También tenemos pues ciertas desventajas allí al hacer esta búsqueda bibliográfica por internet, y es que con frecuencia hay investigadores que colocan en sitios web que no se revisan por expertos. Los reportes de investigación incluidos en los sitios web pueden ser textos plagiados o que se muestran sin el consentimiento de los autores. Sin embargo, pues eso no lo sabemos. Puede ser muy tardado localizar estudios sobre nuestro tema y que sean de calidad, pues abundan páginas o sitios que se refieren a nuestro planteamiento, pero no incluyen investigaciones con datos, sino opiniones, ideas o servicios de consultoría. Otra desventaja de la información puede estar desorganizada de manera que puede ser poco útil. Y para tener acceso a la mayoría de textos completos de artículos, se debe pagar entre 5 y 30 dólares estadounidenses, pues en el caso tal de que nos refiera pues allí algún pago en ciertas revistas. Es por eso que con el propósito de seleccionar las fuentes primarias, estas fuentes primarias del marco teórico, es conveniente hacerse las siguientes preguntas. Cuando en el momento pues, de hacer la búsqueda, ya en un momento pues lo vamos a ver de manera práctica. Las preguntas que debemos de hacernos constantemente es la referencia, o sea, o el artículo o la investigación que encontré, hace relación con mi problema de investigación, cómo, qué aspectos trata, ayuda a que desarrolle más rápida y profundamente mi estudio, desde qué óptica y perspectiva aborda el tema, desde una perspectiva psicológica, antropológica, sociológica, médica, legal, económica, administrativa, etcétera. Entonces es importante que constantemente estemos haciéndonos estas preguntas. También para analizar las referencias, recordemos que se tiene en cuenta lo siguiente. Es muy importante que tengamos en cuenta estos pasos para que podamos hacer pues un buen rastreo de la información y que efectivamente busquemos información que nos vaya a complementar pues, nuestro proyecto investigativo. Para eso pues es muy importante tener en cuenta la cercanía o similitud a nuestro planteamiento, o sea, la utilidad que le podemos dar a ese artículo ante nuestro proyecto de investigación. La semejanza a nuestro método y la muestra. Recordemos que la muestra pues habla de la población, de las personas objeto de estudio o del fenómeno objeto de estudio. También es muy importante tener presente la fecha de publicación o difusión. Entre más reciente va a ser mejor. Pues se recomienda incluso que los estudios que nosotros busquemos sean máximo de 5 años hacia atrás, o sea, máximo publicados en el 2016. También que implique investigación empírica, o sea, la recolección y análisis de datos, y rigor y calidad de estudio, sea cuantitativo, cualitativo o mixto. La literatura revisada puede revelar diferentes grados en el desarrollo del conocimiento. O sea, nos va a permitir pues ahondar un poco más también en el proceso de investigación. Nos permite pues descubrir que existe una teoría completamente desarrollada, con abundante evidencia empírica y que se aplica a nuestro problema de investigación. Que hay varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación, que hay piezas y trozos de teoría con cierto respaldo empírico que sugieren variables potencialmente importantes y que se aplican a nuestro problema de investigación.
Estas pueden ser generalizaciones empíricas e hipótesis con apoyo de algunos estudios. También que hay descubrimientos interesantes, pero parciales, sin llegar a ajustarse a una teoría. Y por último, que solo existen guías aún no estudiadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación. Bueno, en este caso, también pues teniendo presente las ventajas o lo que nos ayuda pues allí en el conocimiento, en la revisión del marco teórico, eh, traía pues también un cuadro en el cual nos ilustra el papel que cumple el marco teórico antes y después de la recolección de los datos, para que de esa manera pues podamos tener mucho más claro el concepto. Antes de recolectar los datos, el marco teórico nos ayuda a aprender más cerca de la historia, origen y alcance del problema de investigación. Conocer qué métodos se han aplicado exitosa o erróneamente para estudiar el problema específico o problemas relacionados. Saber qué respuestas existen actualmente para las preguntas de investigación. Identificar variables que requieren ser medidas y observadas, además de cómo han sido medidas y observadas. Decidir cuál es la mejor manera de recolectar los datos que necesitamos y dónde obtenerlos. Resolver cómo pueden analizarse los datos. Redefinir el planteamiento y sugerir hipótesis. Y justificar la importancia del estudio. Estos pues son las ventajas que tenemos antes de hacer la recolección del marco teórico, y después de ese nos va a permitir explicar diferencias y similitudes entre nuestros resultados y el conocimiento existente, analizar formas de cómo podemos interpretar los datos, ubicar nuestros resultados y conclusiones dentro del conocimiento existente, construir teoría y explicaciones, y por último desarrollar nuevas preguntas de investigación e hipótesis. Es allí pues muy importante, y yo creo que este cuadro también es muy gráfico, nos va a permitir pues también tener otra concepción sobre la importancia del marco teórico y el papel fundamental que juega pues dentro de nuestro proceso de investigación. Bueno, hay algunas de las inquietudes que a mí también me surgía y que pues en la revisión de la literatura lo pude encontrar, y es cuántas referencias o a lo mejor cuántos documentos debemos encontrar dependiendo pues al estudio que estemos realizando. Entonces allí Sampieri, a partir del análisis de diferentes tesis y disertaciones, como artículos de revistas académicas en Estados Unidos y México, consultaron y dieron pues dieron con los resultados de que en muchos de los procesos de investigación se requiere pues por medio de la licenciatura o una asignatura, pueden variar entre 15 y 25. Entre una tesis para opción de grado y un pregrado, entre 20 y 30. Para una tesis de licenciatura, entre 25 y 35. Para una tesis de maestría, entre 30 y 40. En un artículo para una revista científica, entre 50 y 70. Y en una disertación doctoral, el número se incrementa, ya que va entre 65 y 120. Como les decía, pues no son estándares, pero resultan en la mayoría de los casos, lo que nos hace, pues, de alguna manera entender de que esos son los parámetros, lo cual debemos de tener allí presente. En este momento, voy a pasar, pues, a mostrar una parte práctica. Bueno, pues antes de eso, quisiera nombrarles los métodos que se recomiendan para organizar la construcción, para organizar y generar la construcción del marco teórico. Según allí Sampieri, en el texto de Sampieri, nos recomienda dos métodos. Uno es un método por mapa conceptual, en el cual vamos pues, jerarquizando las ideas a partir de ese orden de importancia, y de manera gráfica en un mapa conceptual lo vamos plasmando. Y la segunda opción es un método por índices para construir pues, el marco teórico. También, como les decía, a nivel de grado de importancia, entonces vamos allí colocando los índices. En esta ocasión, pues, aprovechando la invitación de la profesora Ana y de la experiencia que se ha tenido allí en la parte investigativa dentro de la universidad, quisiera compartir con ustedes, pues, brevemente
una opción, una recomendación o otro método que por parte del Centro Regional Chinchiná, el líder de investigación, en compañía de la profesora Ana, pues en algún momento se ha llegado a pulir para que podamos tener la información que realmente necesitamos y pues en último no terminemos complicándonos y recolectando información de más. Entonces en este momento quisiera pues compartirles, mientras allí proyecto la pantalla, quisiera compartirles esta metodología. De igual forma, al finalizar el encuentro, por medio de Ariana, la representante del grupo, pues compartiré el material para que ella se los pueda replicar a sus correos electrónicos. Entonces, en este momento permítanme un momento que ya está allí cargando. Bueno, en este momento les voy a mostrar cómo podemos, de manera muy práctica, ir organizando la información, sistematizándola en nuestros equipos y hacerles pues primeramente una invitación muy especial y es de que seamos muy juiciosos con el rastreo de la información, ya que esto es parte fundamental de nuestro proceso de investigación. Entonces, y adicional a eso, pues nos va a garantizar éxito al momento de poder hacer ya pues hacer la construcción del marco teórico, de hilar las ideas. Entonces, allí les presento pues, la ficha RAE, es un formato del resumen analítico de textos, en el cual, como les decía, pues tienen unos ítems, los cuales han sido estudiados previamente para que no vayamos a poner pues información de más o información que en últimas no nos va a ser útil. Y también les presento pues este formato de inventario de investigación, con el fin de que podamos ir organizando pues allí el contenido que vamos encontrando. Bueno, entonces, primero voy a iniciar por el resumen analítico de textos. Allí en el dato de identificación, pues lo identificamos sea por número, letra, para que vayamos clasificando las fichas que vayamos teniendo. El nombre del documento, se copia tal cual el título, el autor, el año en el que se publicó. En este caso, el autor, cuando son varios autores, 2, 3 autores, solamente se pone el autor que aparece allí de primero. El año en el que se publicó. En la referencia vamos a colocar el link, tal cual allí lo sacamos de internet, del URL. El resumen normalmente, pues en los proyectos de investigación, en los artículos, no va a acceder más de media página. También lo podemos copiar allí textualmente, ya que este incluso va a ser pues fundamental para identificar la importancia o sí, digamos la importancia de esa investigación en cuanto a nuestro planteamiento de la investigación, de la investigación nuestra, ¿sí? Pues, o sea, la coincidencia que tienen entre cada una de ellas. Bueno, acá lo dice, identificación con mi propuesta de investigación, perdón. O sea, a partir del resumen, que vayamos identificando qué palabras, qué conceptos, qué frases se relacionan con mi propuesta de investigación, los vamos a colocar allí en este espacio. El tipo de estudio, el enfoque, si es cualitativo, cuantitativo o mixto, las técnicas e instrumentos que se utilizaron allí en la investigación, los resultados o conclusiones relevantes, pues, o resultados o conclusiones que al final vamos a encontrar allí pues, en la discusión de la investigación. Y por último, las citas relevantes. Esas citas relevantes es muy importante que las tengamos presentes porque en el momento de que vamos haciendo la revisión del texto, del artículo, de la publicación, vamos a encontrarnos cosas, frases, escritos que seguramente nos van a servir cuando estemos formulando nuestro proyecto de investigación. Entonces va a ser más fácil que lo tengamos acá ya seleccionado a que tengamos que volver a ir al texto a tratar de volverlas a encontrar. Entonces, esta ficha RAE, pues al final también se las voy a compartir. Y en el inventario de investigación, pues se van a colocar también muchas cosas similares. Bueno, el autor, el título, el criterio de selección o acercamiento. En ese criterio de selección es precisamente porque pues leyéndolo en términos teóricos, conceptuales, se asemeja a mi propuesta de investigación. La fuente y ubicación, o sea, también vamos a poner de dónde lo extraímos y también si es posible tener el link. La prioridad, esta prioridad la vamos a clasificar como alta, media y baja.
Incluso las podemos poner por colores, un verde, un zapote y un rojo, con el fin de que también podamos ir teniendo este inventario, este repositorio, y en el momento, como les digo, que necesitemos citar, podamos hacerlo de manera muy organizada. Y por último, el eje de priorización o sistematización son las palabras o conceptos claves, los cuales se relacionan con nuestro planteamiento, con nuestra pregunta de investigación, con nuestro problema de investigación. Entonces allí también los podemos ir colocando. Un ejemplo, habla de espacio público, habla de representaciones sociales, habla de interaccionismo simbólico. Son ejemplos de palabras que se están relacionando con mi proyecto de investigación. Entonces, este inventario también nos va a permitir, pues, como les digo, de manera organizada, ir pues acomodando toda la información que vamos recolectando. También pues es muy recomendable, y eso es algo que es un adicional, y es de que si bien tenemos un espacio tanto en el inventario como en la ficha RADE donde vamos a poner la fuente, el link de acceso al, al artículo, a la investigación que hemos encontrado, es muy importante que nosotros en nuestros ordenadores vayamos creando una carpeta y los vayamos descargando, ya que normalmente en muchos repositorios de las universidades pues van actualizando la información periódicamente, cada 5 o 7 años. Entonces puede que hoy encontremos un texto, pero dentro de 1 o 2 meses, cuando no solamente veámoslo por nuestro pregrado, cuando terminemos nuestros estudios posgraduales, que deseemos continuar, que podamos retomar nuevamente nuestro proceso de investigación y que a lo mejor esas publicaciones ya no se encuentren allí en la red. Entonces, por eso es muy importante que vayamos creando una carpeta y vayamos descargando todos esos archivos allí en nuestro computador de manera muy organizada. Y por último, voy a pasar pues entonces a mostrarles cómo por medio del navegador, cómo por medio de internet podemos de manera muy eficaz encontrar pues poder fortalecer nuestro marco teórico. Como les mencionaba desde el inicio, es muy importante que tengamos presente esos conceptos, esas palabras claves, esas categorías que nos van a permitir precisamente pues allí recolectar la información necesaria. Entonces, les pongo el ejemplo. En este caso, bueno, voy a hacerlo con mi proyecto de investigación, con mis palabras claves o con mis conceptos. Entonces son representaciones sociales, coma, siempre debe ir separado por una coma, espacio público, puedo poner otra, coma, imaginarios colectivos. Coma, revistas indexadas, coma, PDF. Debemos de separarlo, muy importante, ojo acá, muy importante. Todos los conceptos o palabras los debemos de separar por claves, no por comas, no por puntos. Al final vamos a colocar revistas indexadas, coma, PDF, y le vamos a dar buscar. En este momento nos ha arrojado 43.800 resultados, artículos pues, precisamente de repositorios de las universidades, revistas indexadas o otras fuentes de información confiables, en el cual, como les mencionaba hace un rato, al tener tantos resultados, pues debemos de ser muy selectivos para que el texto, lo que vayamos a utilizar, pues efectivamente nos ayude a nuestro proyecto de investigación. Entonces, de esta manera podemos encontrarlo muchísimo más fácil. Automáticamente, al poner PDF, nos va a enviar allá el documento PDF como tal. No tenemos que hacer un registro previo que muchas veces nos lo piden muchas plataformas, o descargar alguna aplicación, o aceptar ver anuncios antes, porque ya automáticamente nos lo va a enviar allí al texto. Entonces, de esta manera, pues lo podemos realizar de manera más práctica para que podamos allí también alimentar la información. Y por último, pues sobra comentarles que construir el marco teórico implica precisamente redactar su contenido, hilar los párrafos y citar apropiadamente las referencias. Entonces, si lo hacemos de manera organizada a partir de estos formatos que les he presentado, seguramente se nos va a hacer muchísimo más fácil la construcción de nuestro marco teórico o marco referencial. Entonces, pues quisiera ya con esto pues finalizar, preguntarles o habilitar los micrófonos para cualquier duda o inquietud que se tenga frente a la construcción del marco teórico y la importancia del mismo.
El tiempo estipulado, Mauricio, que se diría para construir un marco teórico, ¿cuál es? En promedio. Bueno, profe, pues teniendo en cuenta su momento, las diferencias del marco teórico dependiendo del estudio, pero en este caso hablemoslo de la mayoría de nosotros, supongo los que vamos acá en sala para nuestro proceso de pregrado, en el cual vamos a necesitar entre 20 a 30 marcos teóricos, o bueno, RAES, fichas RAES, como lo queramos llamar. Pues yo considero, profe, que hacer un trabajo vicioso, porque más que hacer un trabajo por hacerlo, es hacer un trabajo consciente y que efectivamente, pues, complemente nuestro proceso de investigación. Yo diría, profe, de que si dedicamos por lo menos 1 o 2 horas diarias, lo podríamos lograr en 2 semanas, con el fin de que podamos, como les decía, hacer una lectura juiciosa del texto, poder recolectar la información y poder de esa manera, pues, argumentarlo frente a nuestro proyecto de investigación. Listo, muchas gracias. Si de pronto nos podrías como argumentar un poco más lo que son las teorías generales y las específicas. Listo, profe, claro que sí. Bueno, pues, sin embargo, pues allí sí te pediría ayuda si de pronto pues hablo lo que no es cierto. En las teorías generales, bueno, debemos de tener muy presente algo. En el proyecto de investigación, para hacer precisamente el marco teórico, debemos de tener una teoría general, una teoría principal, pero también presentamos unas teorías sustantivas o auxiliares y conceptos fundamentales. Entonces, a partir de eso, también encontrábamos hace un momento de que en el proceso del marco teórico podemos encontrar una teoría general. Esa teoría general nos va a guiar todo el proceso de investigación, incluso que se puede asociar tanto a nuestro proyecto de investigación que nos puede decir cuáles van a ser los resultados y que a partir de eso pues nosotros vamos a generar otras disertaciones aparte. Pero también en el rastreo de la información podemos encontrar de que no hay una teoría general, sino que hay teorías que van complementando. Entonces, a partir de eso podemos complotar esas teorías y generar pues nuevo conocimiento. No sé, profe, si con esto pues de respuesta allí a lo que preguntas o si te parece complementar algo más. No, está perfecto, muchas gracias. También tener presente que, como dice muy bien Mauricio, pues hay unas teorías generales y también tener muy claro que nosotros debemos tener un marco de referencia, ¿cierto? De alguna manera es esa teoría general. Nosotros hacemos un análisis de dos categorías de un fenómeno psicosocial o un fenómeno a abordar y siempre es muy importante una mirada, ¿cierto? Como un paraguas, una ventana, que nosotros lo llamamos marco de referencia. Digamos, el marco de referencia de Mauricio, ¿cuál es el suyo? De imaginar o representaciones, como Sí, esa señor. gran sombrilla, ¿cuál sería? Bueno, pues en este caso es Sergio Moscovici y Jordi Borja. Muy bien, pero usted lo podría mirar desde la socioantropología o desde lo Bueno, que yo lo estoy es la cultura orientando, ciudadana o desde dónde. sí, yo lo estoy orientando desde la psicología social. Perfecto, eso es lo que quería que ustedes fueran claros. Entonces uno siempre tiene que tener muy claro cuál es su marco de referencia. Digamos, Neisla Cristina está trabajando un proyecto, ¿cierto? Que yo la invité a hacer, que fue el que yo les compartí, que pasó convocatoria con la gobernación sobre lo que es la historia, la memoria histórica del costumbrismo y su marco de referencia tiene que ser el patrimonio cultural cafetero. Y todos los que estamos trabajando el macro proyecto, pues nuestro marco de referencia debe ser la salud mental positiva. ¿Sí? Siempre esa es la gran sombrilla, mirada, perspectiva en la cual uno se asoma para ver ese fenómeno. Muchas gracias. No sé si tiene alguna pregunta para Mauricio, inquietud. No, profe, yo creo que agradecerle. Considero que toda la información que nos ha suministrado es pertinente. El poder agrupar, digamos, esas partes teóricas con el fin de generar ese enfoque, esos antecedentes en la investigación. Digamos que situar ese problema dentro de ese conjunto de conocimientos es muy relevante a la hora de atraer, digamos, esas referencias bibliográficas. Entonces, de antemano, pues agradecerle por todos los conocimientos que nos transmite. Vale, muchas gracias, Edwin. Gracias. Y de igual forma, como les mencionaba hace un momento, pues al finalizar ya el encuentro, a lo mejor puede ser de utilidad. Por medio de la compañera Ariadna, pues les compartiré tanto el formato de la ficha RAD como el del inventario de investigación para que lo puedan tener allí en sus computadores. Listo, muchas gracias, Muchas gracias. Mauricio. Me falta así
práctico y muy estratégico, sí, como tiene que ser. Muchas gracias. Listo, profe. Muchas gracias a ustedes entonces por el espacio. Les continúo acá escuchando. Gracias. Bueno, les recuerdo entonces la asistencia si son tan amables. Y vamos a mirar de manera muy rápida dos procesos que son fundamentales a que deben guiar todo su marco teórico. Sí, pues siempre recordarles que el marco teórico no sobra. Les pido por favor que hagan un refuercito en normas APA, la citación. Yo sé que eso no es fácil, que a veces no nos gusta, o sea, realmente eso es complejo, o sea, se los confieso. Digamos, yo ahorita apenas estoy estudiándome lo que es las normas APA, la versión 7, porque íbamos en la 6. Ya la está dominando y ya pasamos a la 7, pero bueno, ya ustedes en ese momento les pido que revisen, hay muchos tutoriales en YouTube, yo les compartí hace poco una presentación que está en la grabación y el link de una capacitación que nos dieron con Uniminuto de las normas APA, la versión 7. Entonces sí les pido ese inmenso favor que a la medida que ustedes vayan haciendo también su marco teórico, revisen la citación, vuelvo y les digo, con unos tutoriales, con ejemplos. Ahorita tenemos una gran tecnología, un gran apoyo de las TICs que nos ayudan a mejorar ese proceso. Nuevamente, entonces les recuerdo la asistencia si son tan amables. Y están viendo aquí lo que es la taxonomía de Bloom. Sí, señora. Listo. Entonces yo les recomiendo que cuando ustedes, porque también les voy a pedir que en este tiempo ustedes van a ir construyendo su marco teórico con las categorías pues que conversamos en las asesorías personales o en parejas, y que ustedes van a ir organizando sus objetivos, ¿cierto? El objetivo general y el objetivo específico. Para yo hacer un objetivo general, los invito a que siempre busquen en internet lo que se llama la taxonomía de Bloom, dado que esta taxonomía nos permite primero comprender o identificar más bien cuál sería nuestro verbo macro para orientarnos en ese objetivo general y los que se derivan, ¿cierto? Entonces, digamos, en este ejemplo, si yo puse como mi verbo principal del objetivo general analizar, entonces la taxonomía Bloom me dice para hacer objetivos específicos que yo podría resumir, contrastar, identificar, diferenciar, inferir. Si por el contrario mi objetivo es comprender, entonces se deriva a qué. Mis objetivos específicos deben tener verbos como explicar, estimar, modificar, interpretar. Entonces, siempre tenemos que tener muy en cuenta eso, que el verbo del objetivo general debe ser más amplio que los verbos del objetivo específico. ¿Sí? Porque si vamos a poner uno específico, analizar, y en el general identificar, pues el analizar es mucho más grande, porque implica, mire todo lo que implica, una cantidad de actividades, y lo implica, ¿cierto? También tener muy presente que a veces hacemos los objetivos como actividades. Recuerde que estamos haciendo procesos de investigación y cuando hacemos actividades no es un objetivo. Es procedimental, es metodológico las actividades. Entonces los objetivos siempre van del orden del alcance o lo ideal, tienen que marcar una teoría, ¿cierto? Y siempre nos derivamos del general para hacerlos específicos. Entonces esta es mi primera recomendación, que siempre que hagan el objetivo, pues se vayan a la taxonomía de Bloom. Y vamos a recordar también muy rápidamente lo que es la construcción de los objetivos, la estructura que debe tener. ¿Ya están viendo ahí esta pantalla? Sí, señora. Listo, entonces vamos a ver la estructura para recordarles, porque yo sé que ustedes lo saben, de los objetivos. Entonces siempre debe tener el verbo en infinitivo. Es en infinitivo, pues ar, ir, digamos, analizar, comprender, entonces ar, ir. Después de que yo tengo el verbo, entonces tengo las dos categorías. Las relaciono. Luego relaciono la población, el contexto y el para qué. Esa es la estructura de un objetivo. Entonces, si quieren, hagamos un ejemplo. Y para yo hacer los específicos, pues voy cogiendo esas líneas, ¿cierto? Entonces, yo no me puedo salir de esta estructura grande del general para yo hacer mis objetivos específicos. ¿Qué vienen siendo? Entonces, yo cojo este pedazo, se deriva el primer objetivo, luego cojo con el tercer objetivo y el para qué sería el tercero.
siempre les invito a que hagamos 3 objetivos y no nos podemos salir de aquí. Porque a veces cometemos, digamos, uno en sus ansias de hacer muchas cosas, escribe otra cosa que no tiene que ver, eso le derivaría a otra investigación. Entonces tenemos, las investigaciones son muy, digamos, muy específicas. Mis temas, mis referencias son estos 2 y de ahí no me puedo salir. Entonces, si gustan, hacemos un ejemplo. Me gustaría si Cristina, como ya lo tiene más estructurado, se me puede decir los objetivos suyos, para que hagamos el ejemplo, que sea aquí como más práctico. ¿Te parece, Cristina? Sí, señora. Espera un Listo, muchas momentico, gracias. ya. Hágale. Profe, espéreme, yo busco. Profe, yo tenía para hacerle una pregunta. Bien pueda. Digamos, ahorita el compañero pues nos decía que, que digamos, buscáramos las investigaciones en PDF. Sí, Digamos, yo tengo, el marco de referencia mío es sobre la UNESCO, que es la que declara que los patrimonios cafeteros, pues es la que se encarga de declarar esos patrimonios cafeteros. Entonces, digamos, en la UNESCO, pues yo saco varias investigaciones de ahí. Pero entonces, digamos, el Parque del Café, pues no lo encuentro ahí. Yo sé que es un patrimonio cultural, pues del eje cafetero. Entonces, digamos, acá me puedo meter directamente a la página del Parque del Café y sacar la información de ahí. no, pero la verdad eso es irrelevante, Neila, porque lo que pasa es que, como dice Mauricio, los que son en PDF es porque ya es un documento, digamos, mejor tratado. Es para evitar que de pronto uno busque blogs, sobre todo eso, como blogs o esas plataformas que son como que del rincón del vago, como cosas así, que eso pues no es investigación, no es ciencia. Eso está bien Sí, para hacer señor. otras cosas, pero en su caso no. El patrimonio cultural cafetero que los declara la UNESCO es un decreto, entonces es como esa mirada grande, ¿cierto? Que los patrimonios culturales que buscan, que se perpetúen en el tiempo, que se cuiden, ¿cierto? Y que las personas conozcan ese espacio, ese territorio y que tengan arraigo en ese espacio, en ese territorio. Y sobre todo es eso. Y fortalecer a futuro, digamos, lo que hace de Chinchina, lo que son las rutas del café. Eso es lo que está buscando desde ese patrimonio. Pero hay muchas declaraciones, ¿cierto? La UNESCO declara esos espacios, pero son muchísimos, entre ellos, pues, Chinchina, pero usted no se puede poner a buscar cada uno porque ese no es el objetivo. Simplemente es como en ese marco quiere decir que vamos a fortalecer la memoria histórica, el costumbrismo en ese territorio, pero en ese marco de referencia que es el patrimonio cultural del café, por eso se hacen rutas y demás. Como en otra parte pueden ser patrimonio cultural arquitectónico, eso es otra cosa. ¿Sí? Mm, bueno, señora, o sea que, bueno, Asesoría profe, de lo que sea, nos conversamos. bueno, señora, sí, porque ya lo tenía casi terminándolo. No, eso está bien, sino que no se tiene que centrar en eso, es una mirada general, o sea que cuando uno hace sus conclusiones o referencias o análisis, uno dice el patrimonio cultural de cafetero, la UNESCO lo declara, entonces se fortalece la memoria como, ¿cierto? Es así, una cosa muy, muy rápida. ¿Ya encontraste los objetivos? Profe, no, pues no lo sé, no he podido encontrar el trabajo, pero pues más o menos, pues lo que tengo en mente. O si quieres me das un poquito de espacio o te digo lo que tengo en mente. O espera que aquí yo los tengo. Porque, a ver, si quieres te digo lo que... No, porque esos ya están, Ah, sí. esos ya están listos. Bueno, entonces este es el objetivo. Entonces, como yo les contaba, el proyecto es recopilar la memoria histórica del costumbrismo chinchinense desde las representaciones sociales del adulto mayor, habitante del municipio, con el fin de preservarlas. Entonces, mire, ustedes cuáles ven aquí las 2 categorías? ¿Quién me dice? Profe, es que las dos categorías, la una es costumbrismo, Muy la bien. otra, y la La otra, otra memoria es histórica. memoria histórica. Eso, entonces es lo que yo le decía. Verbo infinitivo, recopilar 2 categorías, memoria histórica y costumbrismo. ¿En quiénes? La población adulta mayor. ¿En dónde? En Chinchiná. ¿Y para qué? Para preservar la memoria histórica. Listo, específicos. Entonces, como una de las categorías es costumbrismo, siempre el específico me tiene que dar cuenta de cómo lo voy a alcanzar. Entonces, en ese orden de ideas,
es identificar los principales componentes del costumbrismo del municipio de Chinchiná a través de técnicas participativas. Listo. Categorizar el costumbrismo del folclore, la comida típica, mitos, leyendas y personajes históricos. Y describir a partir de los relatos de la memoria colectiva, que es esa memoria histórica de los adultos mayores, el marco del costumbrismo. Listo, entonces yo no me puedo salir de aquí para hacer los derivados del objetivo general, ¿cierto? Entonces uno vuelve y les digo, uno parte de un pedazo acá, entonces el específico, el otro pedazo es el otro específico, y siempre el para qué lo hace al final. Listo, entonces la pregunta de investigación es es el mismo objetivo general. Por lo general siempre se hace así, la misma pregunta. Entonces, ¿cómo dirían ustedes que es la pregunta? Entonces uno siempre debe buscar palabras como qué, de qué manera. Entonces yo podría decir aquí, de qué manera se recopila esto mismo. La memoria histórica del costumbrismo, pues ya no lo organiza aquí un poquito, porque si estoy diciéndome de qué manera, pues no me puedo dar la respuesta. ¿De qué manera se recopila la memoria histórica del costumbrismo del municipio de Chinchiná para preservarla? Esa es mi pregunta de investigación. ¿Y cómo la voy a recopilar yo? Con una cartilla digital. Entonces yo ya hago todo el proceso de teórico. Entonces, así serían los objetivos. Y esta es el mismo objetivo, es la misma pregunta de investigación, sino que se hace organizadita un poquito, ¿cierto? Que sea lógica. Yo también puedo decir cuáles, cuántos, o comprender, o qué manera puedo comprender tal cosa, dependiendo de las dos categorías. Pero siempre deben estar acá presentes las dos categorías. ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Sí, profe. Listo. Entonces, eso es lo que yo les invito. ¿Qué hay que hacer como recomendaciones? Que uno escriba, ¿cierto? Pues primero ustedes van a hacer muy buenas recopilaciones de antecedentes, como nos lo explicó muy bien Mauricio, de marco teórico, de sus marcos teóricos. Cuando uno revisa investigaciones, uno también se va fijando como en unas preguntas y en unos objetivos. Y uno puede decir, ve, me gusta este objetivo, me gusta cómo redacto acá, puedo combinar unos con otros hasta que yo organice el mío. Eso es una forma de uno aprender y uno lo debe hacer así también, porque otras personas ya los organizaron. Entonces no es copiar y pegar, sino que uno dice, ve, qué chévere ese objetivo de esta investigación, me gusta. Pero le falta como algo, me encontré otro, y digo, ve, qué interesante. Como ustedes buscan sus temas, ¿cierto? O sea, investigaciones relacionadas a sus temáticas, entonces uno va como relacionando y construyendo. A medida que uno va como construyendo, entonces uno escribe uno, vuelve y lo escribe. Y que siempre me responda, entonces uno siempre tiene que guiarse como por la pregunta de investigación. Bueno, ese objetivo sí me responde a lo que yo busco. Yo misma me lo puedo preguntar, ¿cierto? Ese objetivo específico sí me quedó como objetivo, que no sea una actividad, o sea, una actividad es que no digan, voy a aplicar encuestas, ¿a qué? Voy a tabular datos, eso es una actividad que se deriva de un procedimiento, ¿cierto? Pues yo no puedo decir ahí como objetivo tabular datos o construir entrevistas, no, eso hace parte de la metodología. Los objetivos siempre me dan cuenta del alcance de esas categorías de análisis y desde un ideal, ¿cierto? Una construcción muy teórica. ¿Claros hasta ahí? ¿Sí? Sí, señora. Sí, profe, Listo. gracias. Sí, Ana María, gracias. Entonces mi invitación es que, como yo le decía a Mauricio, bueno, ¿cuánto tiempo nos demoramos? Yo los invito a que ustedes estén avanzando en su marco teórico, pues máximo hasta finales de abril. ¿Sí? ¿Por qué? Los que están en noveno, pues sí necesitaría que sea antes. Yo también les quiero recordar que este proceso es un poco demorado, no solo por ustedes, sino que todas las universidades tienen un procedimiento de validación. Entonces, el otro mes ya nos vamos a encontrar para volver a recordar, porque eso ya lo habíamos visto, pero vamos a volver a recordar la construcción de instrumentos, que ustedes deben construir sus entrevistas. Sí, muy bien, cuando trabajamos el año pasado, entre ellas Cristina, que hacía parte de ese marco metodológico, ¿se acuerda que construimos esas matrices para llegar a la coherencia teórica de las preguntas? ¿Sí lo recuerdan? Sí, señora. Eso, entonces con ellas
nosotros realizamos todo ese ejercicio, pero cada uno, como ya a algunos le cambiaron los temas, y obviamente es un macroproyecto en el cual ustedes, los que siguieron con él, pues tienen que seguirlo con una población más pequeña, otras categorías, pues hay que construir esas preguntas. Entonces el otro me lo veríamos. Entonces recuerden que una vez que uno construye las preguntas, tiene que hacer esa matriz de validación teórica. Yo debo pasarlo a expertos. O sea, nosotros en la universidad hacemos un ejercicio muy importante, en ellos Mauricio ha estado también mucho, en el cual la estudiante hace una presentación a expertos, que entre ellos serían profesores, y nuestro líder de investigación, que es Sebastián Sáenz, él está presente, entonces revisamos que haya coherencia. Una vez también presenta otras construcciones muy interesantes para recopilar datos, por decir algo, hace poquito estuvimos con una niña licenciatura en pedagogía infantil, y ella construyó, me pareció muy chévere esa metodología, para recolectar datos, que son unas cartonarrativas a través de cartas, que las estudiantes de licenciatura escribieran sus narrativas de la experiencia pedagógica con los niños, su práctica profesional. Pero eso hay que validarlo, ¿cierto? Porque es un instrumento, digamos, novedoso, que hace parte de la narrativa como tal, y otro pedazo de la cartografía, pero eso había que sustentarlo muy bien. Y lo revisamos. Entonces, uno debe hacer eso, tiene que ser prueba piloto, ajustar, y ya puede salir a campo. ¿Sí ve? Y cuando ustedes terminen todo su proceso, ya como lo va a hacer Mauricio, una vez termine el documento final de su trabajo de investigación, él se lo debe pasar a Sáenz, él le hace el antiflagio, por eso es tan importante lo que es la muy buena citación, porque la universidad solo permite un 25% de similitud, porque obviamente pues hay frases que son muy similares, usted la va a encontrar en la web, pero un porcentaje muy mínimo. Y cuando eso se valide, pues ese documento de Mauricio va a pasar a otros expertos, que serían profesores de jurados, para que lo revisen. Cada jurado, o sea, mínimo son 2 jurados, tienen un tiempo, por lo general son 15 días, para que revisen ese documento, le hagan los ajustes necesarios. Entonces se lo envían otra vez a Mauricio, Mauricio tiene que volver a hacer los ajustes, devolverlo. Los jurados dicen, ya está listo para la sustentación, hay que programar esa sustentación. Entonces tienen que tener en cuenta que ese es otro tiempo que se requiere, que es un requisito. Listo. Es para que lo tengan pues en cuenta. Entonces, ¿qué haríamos de que finalizando el mes de abril nos entregan el marco teórico? Los avances, ustedes recuerdan que yo los invité, por favor, que seguían en el trabajo de grado que yo les compartí. Mónica Torres, recuerdan la compañerita que presentó la dinámica del parricidio, la dinámica familiar del parricidio. ¿Se la recuerda? Sí, señora. Entonces yo les compartí el trabajo de grado de ella, entonces yo les pido que ya empiecen de una vez, o sea, empiecen a hacer la portada, dejen ahí el espacio de agradecimientos, tabla de contenidos en el espacio, y arranquen. Planteamiento del problema, todo, ¿cierto? Recuerden que también es una parte del ejercicio, ¿cierto? Hay que hacer justificación, planteamiento del problema, entonces tienen que arrancar, y ya. El marco teórico también es muy importante hacerle tópicos, ¿cierto? Como que uno haga un esqueleto, que también nos decía muy bien Mauricio, haga un esqueleto, entonces usted diga, bueno, voy a trabajar resiliencia, entonces, ¿qué compone la resiliencia? El autor, la perspectiva, las características de personalidad. Entonces son unos tópicos que me aportan como subtemas, pero no van a ser subtemas pequeñitos. Yo no puedo poner 3.1 para escribir medio párrafo, no, o sea, tendría que desarrollar, ni tampoco un poco de cositas, si no necesito, sino 2. Entonces hay que organizar muy bien esos tópicos, y ahí los vamos elaborando. Esa es una muy buena también estrategia. Y que entonces ya lo hagan, y me lo vayan entregando. Y dentro de un mes nos volvemos a encontrar para nuevamente recordar la construcción de instrumentos de recolección de datos, ¿sí? Entonces volvemos a recordar cómo se construyen las entrevistas. Si algún, digamos, CATE va a ser narrativas, entonces eso también tiene otro método. Y los grupos focales, que algunos de ustedes van a hacer, que ya lo hemos visto, pero hacer como un recorderis. ¿Claros hasta acá? ¿Cómo seguimos en el proceso? Recuerde que yo el año pasado les dije, pues que ya este año se dedica a cada grupo, cada pareja o la persona que lo hace individual, a seguir en su proceso de construcción. Y que los tiempos, pues, son de ustedes, o sea, que aquí más que si el profe no alcance no sé qué, ustedes tienen que tener conciencia que esos tiempos van corriendo,
depende pues de ustedes, ¿cierto? Yo como asesora los acompaño, los apoyo, pero el que construye todo el ejercicio es usted, cada uno de ustedes, listo. Entonces los motivo a que continúen, a que se apasionen con su tema, a que, como nos decía muy bien Mauricio, mínimo, dediquen 2 horas a la semana, pero mínimo, o sea, que ustedes sean bien juiciosos, disciplinados y digan, bueno, todos los miércoles de 6 a 7 y el jueves de 7 a 8 me voy a dedicar a mi trabajo de investigación, porque si no lo hacemos así, créame que no lo realizamos como debe ser. Y aquí la idea no es correr, como decía Mauricio, ni correr, ni hacer las cosas por cumplir, no, esa es su opción de grado, es el tema que a ustedes les gusta. Uno en la marcha se puede encontrar con otros temas y es, bueno, yo lo quiero cambiar, pues uno lo va ajustando. Lo importante es eso, que ustedes se apasionen y que disfruten de este ejercicio, que les va a aportar mucho a su formación también, no solo el pregrado, sino también posgradual. Entonces, muchísimas gracias. No sé si alguna pregunta o comentario. Ya nos seguimos en conversaciones. No, profe, por mi lado, no, muchas gracias. Pues creo que ya queda en nosotros la responsabilidad de lo que viene y pues seguir muy juiciosos. Yo creo que estamos abiertos a ayudarnos. Ahí algunos me han copiado. Lo único que es que también he estado con varios procesos, pero voy a organizarme para también estar en ese apoyo y saben que pues este ya es una forma también de organizarnos cada uno de nosotros con nuestro proyecto. Muchas gracias, profe, a Mauricio y pues por todo lo que nos proveen en la universidad. Seguimos adelante. Nos vemos entonces para el próximo mes. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más? O si no, pues ya damos cierre. Ustedes saben que lo que necesiten, dudas, inquietudes, Mauricio también está muy dispuesto. Kate también está totalmente dispuesta y yo. Sino que me escriban un correo o con Kate un WhatsApp y ya nos ponemos en contacto. Muchísimas gracias entonces y una feliz noche. Profe, muchas gracias por toda la información y por su tiempo. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Gracias, feliz noche. Muchas gracias. Muchas Feliz gracias. noche. Noches para todos.